Hola, mi nombre es Johnny Linares, soy misionero del Centro Misionero Católico, soy de Honduras, nací en San Pedro Sula y llevo actualmente 3 años y medio trabajando aquí en el país de El Salvador, un país donde ha abierto muchas las puertas para que por medio del reggaetón también y a través de esta productora pequeña como lo es Benedictus Music hemos podido llevar el mensaje de salvación a través de este género musical a muchas personas y especialmente a los jóvenes. Bueno, yo creo que el Señor lo llama de muchas diferentes maneras y poderlo resumir, podría decirles de que siempre ha sido a través de la música y creo que como cualquier vida personal de cada joven tiene mucha historia que contar. En la mía pues no fue un gran testimonio, no bajó una luz, no se me apareció el Señor en sueños, sino fue simplemente a través de la música. Llevaba muchos años el querer conocer, había un espacio en mi vida donde podría decir necesitaba algo más diferente. Llegué a tener amigos donde no les importó la ley, no les importó que tenían padres, nos habíamos vuelto jóvenes rebeldes y casualmente una de las tantas picardías que hicimos, la última, lo más recuerdo, pues fue robarnos un carro y lo que más recuerdo fue que cuando me di cuenta de que el carro era robado en el cual íbamos, pues yo les pedí a mis compañeros que me bajaran y en ese momento recuerdo muy bien que tomé un autobús, nunca en mi vida había viajado en autobús, pero como dice el dicho, preguntando se llega a Roma y cuando iba caminando jamás me imaginé ni nada por el estilo de que existía una iglesia católica, una parroquia cerca prácticamente a 3 cuadras de mi casa y casualmente iba pasando cuando venía bien desorientado por la travesura que habíamos hecho o el sonido de una guitarra, ¿verdad? Fue la que me llamó la atención, escuché que alguien tocó la guitarra y jamás voy a olvidar ese momento donde el coro parroquial estaban ensayando para cantar la misa del día siguiente y pues alguien por ahí se percató que yo estaba espiando y me invitó a que fuera el grupo juvenil, a que a primeras no le hice caso a esta invitación. Y pues bueno, la cuestión es de que ellos averiguaron dónde vivía y me invitaron, llegaron un domingo a las 7 de la mañana, donde pensaban de que no eran católicos sino de otra religión. Y pues bueno, amablemente y educadamente los recibí y insistieron, estuvieron varios días invitándome hasta que por fin cedí. Y la primera misión que tuve, pues entré a esta parroquia, llamada la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, y en la comunidad llamada Fátima. Y fue ahí donde comencé a incursionarme, por decirlo así, en la vida religiosa o en la vida de Dios. Y poco a poco el Señor me fue moldeando, poco a poco. Recuerdo que empecé como catequista, ayudante de catequista, luego un catequista. Al final me incursionó también en el teatro con un grupo de teatro llamado Misión GES, finalizando también en Honduras pues con la radio, ingresé a una radio católica en San Pedro Sula llamada Radio Luz. Al final pues conocí a un hermano llamado Jorge Prado, que es de origen guatemalteco, y con este hermano hicimos pues una muy buena pareja, muy buena dupla, y con ellos en sí pues empezamos a trabajar con jóvenes. Es de ahí donde nace la idea, sin querer queriendo, como dijo alguien por ahí, donde empezamos a trabajar con jóvenes y nace esta idea del reggaetón. Como lo he dicho muchas veces, cuando uno no puede bromear con Dios, porque cuando alguien quiere bromear con Dios, el Señor se lo toma muy en serio. Y recuerdo cuando estaba trabajando en la radio, aún todavía, Jorge Prado se acerca al estudio donde estaba yo en este momento, y estaba tratando de querer improvisar con una pista. Él escuchó esta lírica o este rapeado y le gustó y me dijo, mira, ¿por qué no trabajamos juntos? ¿Por qué no cantar reggaetón? ¿Sos cantante de reggaetón? Yo le dije, no,
¿qué voy a cantar reggaetón? Yo a puras penas puedo hablar. Entonces me dijo, no, pero lo haces muy bien, deberíamos de hacer algo. Pues me animé, fue tanto la animación que me dio mi hermano, que empezamos a hacer composiciones sencillas. Luego se fueron acercando otros amigos y nace la idea en el 4 de septiembre del 2004, nace la idea de formar un grupo de reggaetón. Comenzamos con 3, Alejandro Cepeda, Juan Villalobos, su servidor Johnny Linares y Elena Valladares. Nace el grupo Benedictus Music, o mejor dicho, Benedictus, que era el sello de nuestro grupo, Benedictus, y nuestro primer lanzamiento fue un 4 de septiembre, en una teleradiotón que se celebró allá en San Pedro Sula, con este nombre. Bueno, recuerdo que fuimos los primeros en cantar reggaetón, fue un boom, por decirlo así, y les gustó a la gente, incluso a la gente mayor, dijo que bonito está el ritmo, deberían de hacer más cosas. Pues el grupo se mantuvo por lo menos unos 2-3 años, estuvimos cantando juntos como el grupo Benedictus. Al fin y al cabo, pues por las diferentes situaciones y muchas veces por los problemas de cada quien, pues el grupo termina desintegrándose, quedando solamente su servidor. Y en este caso, pues empecé a cantar las mismas pistas, traté de aprenderme las mismas canciones. Bueno, fue una total aventura y una odisea el poderme aprender las canciones de mis otros hermanos, hasta que al final me quedo totalmente solo. Recuerdo muchas veces que estos jóvenes, pues con sus diferentes actividades, anhelaban grabar un disco, y anhelábamos en sí grabar un disco, pues como cualquier cantante que comienza en esta aventura, pues su gran misión y su gran meta es grabar un disco. Pues si podríamos hacer un retrato, o podríamos hacer un retroceso, desde el 2004 hasta la actualidad, estamos hablando de 8 años aproximadamente. Fue en el año 2011 donde por primera vez, más que todo, me ilusiono, y hubo algo ahí, un poder de Dios, por decirlo así, un milagro de Dios, que el Señor me empezó a decir, tienes que grabar, ya llegó el tiempo de poder grabar. Y yo le dije, Señor, en oración, pues si es momento de grabar, pues hay que poner y abrir puertas. Y así se fue dando el abrir las puertas, y fue en el 2000 hasta el 2011, donde por fin grabo el primer disco como Benedictus Music, y sobre todo también en la casa productora de mi hermano Francisco Quintana allá en Guatemala. Un hermano que se convirtió como un ángel, donde me echó la mano totalmente, donde tomó este proyecto como suyo, donde también pues sus palabras de ánimo, sus consejos y desde luego también ese apoyo profesional y musical que me brindó, pues esto terminó de cerrar este proyecto, y dije, esto es de Dios. ¿Por qué tardé en grabar? Esa fue la gran pregunta. Muchas personas me dijeron, ¿por qué esperaste grabar tanto? O sea, ¿por qué no grabaste cuando saliste? Recuerdo muy bien unas palabras muy sabias que me dijo Jorge Prado, y es que me decía, no podemos construir gigantes con pies de barro. De nada servía poder grabar un disco si al final el grupo se iba a desintegrar. Y se dio, y nos dimos cuenta de que se desintegró. Luego en mi vida personal tenía muy presente estas palabras, y yo decía, no es el momento, hasta que por fin el Señor dio ese sello. Y por eso la producción se llama Con el sello de Dios. Ese es el título del disco, Con el sello de Dios, porque Él puso el sello total para que pudiéramos hacer esta producción. Lastimosamente, y siempre lo cuento, ¿por qué me tardé? Porque ahí llega un momento que uno madura, y un momento en que Dios dice, este es el momento. Lastimosamente hay personas que saben, y con el respeto de que se deben, y por todo también su talento que se deben, pero muchas veces nos emocionamos, y la emoción hace muchas veces poder hacer cualquier cosa, que al final no lleva a la unción de Dios, que al final no lleva al Espíritu de Dios, que al final no lleva ese sello, ese respaldo total de Dios. Y grabar es fácil, me he dado cuenta desde que empecé con esto de la productora como Benedictus Music, me di cuenta de que grabar es lo más fácil y escribir es lo más fácil,
pero tener el respaldo de Dios se necesita un crecimiento, se necesita mucha oración, se necesita también pues que el Señor mismo se encargue de abrir las puertas. Y por eso mi misión en sí, desde el hecho de ser misionero, pues yo decía, no quiero grabar cualquier disco. Quiero que lleve tu sello, Señor, quiero que lleve tu respaldo, quiero que en sí, que cada vez que hable, que cada vez que proclame una palabra, lleve un impacto y haga un impacto en el corazón de los jóvenes. Entonces, al final, por eso fue que me tardé tanto, porque Dios quería prepararme, Dios quería algo mejor para empezar este proyecto como lo es el reggaetón. Y por eso es ahora el nombre como Johnny el Misionero, con el sello musical Benedictus Music. Bueno, ¿cuál ha sido el momento? Es un momento muy difícil. Yo creo que todos los misioneros, para aquel que es misionero en sí a tiempo completo, creo que cada día que vivimos, pues es un momento difícil. Y esto no es ser negativo, sino porque realmente cada día el Señor nos enseña algo diferente, cada día hay una prueba más grande, pero hubo un momento, y quiero contarlo, creo que el momento que más marcó mi vida fue una misión a Guatemala. Recuerdo muy bien, yo estaba colaborando con el Apostolado Católico Israel de Guatemala con su sede en San Pedro Sula. Y fuimos a una primera misión que tuvimos en una comunidad o un municipio llamado Santa Catarina de Pinula. Y recuerdo que me enviaron a una comunidad muy, muy pobre. Y me enviaron, y debido al crecimiento para la gloria de Dios, pues el hermano que iba encargado de esta misión me asignó a un hogar donde era completamente pobre. Sus paredes eran de lámina de zinc. Recuerdo el baño, solo eran 4 palos, ¿verdad? Por decirlo así, puestos en tierra y con un nylon cubierto para podernos bañar. Fue una odisea, algo muy chistoso porque nos tapaba hasta el pecho y hasta las rodillas el nylon. Y muchas veces pasaban los buses y nos miraban ahí bañándonos. Fue algo muy chistoso, muy bonito. Pero también lo que más me impactó fue una noche cuando íbamos a la cena. Repito, era una familia muy pobre. Y cuando íbamos a cenar, me recuerdo que me sirvieron un plato que para en Guatemala, pues este plato es muy, muy especial para las visitas. Y pues era un visitante, era un enviado de Dios, pero para ellos era un visitante especial. Y ellos hicieron de todo para que yo pudiera comer, para que estuviera cómodo, para que pudiera tener de todo. Y me llevan este plato, un plato muy típico de Guatemala. Y lo más impresionante es que cuando termino, o mejor dicho, en algún momento cuando iba a comenzar a comer, escucho la voz de un niño de apenas 5 años, cuando le dijo en secreto a la mamá, ¿y nosotros qué vamos a comer? Cuando escuché esta palabra, la mamá le dijo, hijo, tranquilo, mañana vamos a comer. Sinceramente esto marca mi vida, el solo recordarlo, pues me causa mucha tristeza. Cómo hay gente en la vida que te enseña de que muchas veces las cosas económicas o las cosas materiales al final y al cabo no son tan importantes como la vida que Dios te da, como esta misión que muchas veces no somos tan agradecidos, cuando muchas veces también no nos damos cuenta el valor que tenemos como seres humanos. Y al escuchar a este niño, simplemente dije, soy indigno, Señor, para estar aquí quitándole el pan de la boca a esta pobre gente. Desde ese momento me di cuenta de que hay mucha necesidad, no solamente de llevar el pan de cada día, sino también el pan espiritual, el acompañamiento, el orar con los necesitados, el estar ahí pendiente, el simplemente hablar con la gente, el escuchar a la gente que tanto lo necesita. Por eso nunca he de olvidar este momento en Guatemala. Creo que de ahí marcó mi vida como misión. Desde ahí empecé a amar esta misión, mi vocación como misionero, que hasta el día de hoy no he renunciado, simplemente por la sencilla razón de que, en primer lugar, amo la misión. En segundo lugar, el Señor me ha respaldado totalmente. Y en tercer lugar, porque he dejado todo. Dejé mi país, dejé mi familia, dejé mi trabajo. Y me pregunto, al fin y al cabo, ¿de qué valdría decir esto no valió para nada?
regresar a mi país o regresar o abandonar la vocación, la pregunta es entonces, ¿de qué sirvió que haya dejado todo? Y también por la sencilla razón de que no puedo avergonzar el nombre de Dios. Porque si dejé todo, si Dios me ha dado hasta el día de hoy todo lo necesario, incluso todo lo que ven, como es ese pequeño estudio, humilde estudio, pues ¿cómo he de regresar tan malagradecido y decir y escuchar las voces que por lo general escuchamos de nuestra propia familia, de nuestros vecinos o de gente que cuando se dan cuenta de que quieres ser misionero te dicen, no, esto no es tiempo para ser misionero, hoy no, en pleno siglo XXI, hoy no se puede ser misionero a tiempo completo, o si no te dicen, no, está bien que ayudes a Dios, pero por favor piensa en tu futuro, todas estas cosas. Y realmente pues, si yo regresara o renunciara a mi vocación, sería como poner en vergüenza el nombre de Dios, porque Dios ha sido misericordioso, Dios ha respaldado esta obra, Dios ha respaldado mi vocación, y por esta sencilla razón no puedo ser malagradecido con Él. Creo que no ajustaría esa entrevista para poder decir todo lo que he aprendido, pero si lo pudiera resumir, están en unas palabras que me dijo mi esposa, Rocío, cuando me decía, cuando yo vine por primera vez a El Salvador, y me decía, hay que aprender a depender totalmente de Dios. Y poco a poco el Señor me fue enseñando, el Señor poco a poco me fue como quitando los obstáculos para poder depender totalmente de Dios. Y yo le hago la pregunta a las personas, ¿será que realmente hemos aprendido a depender totalmente de Dios? No, ahora dependemos del dinero. Y el dinero viene lógicamente por nuestro trabajo. Entonces nos damos cuenta de que dependemos de nuestro trabajo. Dependemos de las cosas materiales. Cuando yo dejo mi familia, dejo mis comodidades, dejo mi trabajo, que fue una bendición que tanto me dolió, y vengo aquí, no tengo nada, donde vengo simplemente con mi ropa, donde vengo simplemente con mis recuerdos, con mis nostalgias, con mis dolores y todo lo demás, fue muy difícil el poderse apartar de este ambiente, el renunciar totalmente a mis cosas y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué voy a comer? No sé. ¿Qué le voy a dar a mi esposa? No sé. ¿Qué voy a comer mañana? No sé. Y el Señor, poco a poco, tratándome con diferentes situaciones, me fue enseñando a depender totalmente de Dios. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Que cada quien tiene su testimonio, que cada quien tiene su proceso, y creo que cada quien lo podría contar. Pero en el mío ha quedado muy marcado. He aprendido a depender totalmente de Dios en esta vida misionera. No me arrepiento, nunca me voy a arrepentir. El saber depender de Dios. Mis preocupaciones se fueron, ¿verdad? Y no porque no tenga nada que hacer, porque lastimosamente muchas personas piensan de que el que ser misionero es porque ser haragán, porque no tengo nada que hacer, ¿verdad? Y usted no se preocupa porque, ¿verdad? Su vida de misionero no tiene muchas obligaciones. Claro que tenemos obligaciones. Muchas personas a veces piensan de que los misioneros vivimos así, pero a veces no se dan cuenta cuando solo tenemos $1 o $2 para comer. Y es ahí donde viene la prueba de fe. Es ahí donde viene y el Señor le dice, bueno, si realmente crees en mí, dobla rodillas y pídeme. Y es ahí donde el Señor me ha respaldado en los momentos cuando solo hay $1, cuando solo hay $2 para la comida. El Señor en esa misma noche o en ese mismo día, el Señor envía ángeles. Y esto simplemente digo, Señor, ¿de quién más puedo vivir? ¿De quién más puedo depender? Solamente de ti. Así que le doy gracias a Dios por mi vida, le doy gracias a Dios por tu vida también que estás viendo este video. Y te hago la misma invitación. Aprende a depender de Dios. No basta con ser misionero. No significa que te renuncies a todo, sino simplemente que cuando no tengas lo que tú quieres, que cuando las cosas no salieron como tú quieres, simplemente dependas de Dios. Eso lo aprendí. Ese día vas a aprender a que no existen más preocupaciones. No va a existir estrés. No va a existir tampoco enojos con tu pareja o con tu familia o con quien sea que estés a tu lugar. Y ahí donde Dios va a decir, yo tengo el control. Pase lo que pase, yo tengo el control de tu vida. Deja que el Señor marque en tu vida ese amor, que sea como un sello bendito en tu corazón. Que el Señor bendiga tu vida y les pedimos sus oraciones
por todos los misioneros que estamos en el mundo trabajando para esta misión, que es muy difícil, pero no imposible, que a veces es muy complicada, pero no es tan fea. Esto es la victoria para todo aquel que ama a Dios. Gracias.